Esta historia empieza cuando le dicen al protagonista cuando era niño que padece de una enfermedad. Esa enfermedad es la enfermedad del bloqueo que le impide usar su magia. Y sin importar las soluciones que buscaron, nunca encontraron nada, por lo que él no podrá usar magia. En la actualidad, mientras está en la academia, su hermana habla con él. Ella continúa preocupada por él y él le dice que está bien, que ahora ya no es más un niño, y le corta diciéndole que sus amigos lo están llamando. Él es Elric Melvinger y ahora tiene otro gran problema, y esas son sus notas. Aunque la mayoría de ellas son altas, no tuvo ninguna dificultad. Pero cuando es para usar la magia, eso es otra cosa. Esa es la cuarta vez que le pasa eso. Y según las reglas de la academia, reprobar por cuarta vez, eso significa la expulsión. Eso sería algo terrible para su familia. Ha estudiado sin parar todos los días. Ha logrado entender completamente cualquier lógica que la academia exigía. Además, siempre lo pensó que en comparación con sus compañeros, él era superior. Su habilidad para detectar y entender el maná era mejor que todos. Sin embargo, en la práctica no lo conseguía, algo que causaba burlas entre sus compañeros. Su profesor, quien respeta su inteligencia, le dice que debería de dejar la magia y ser un erudito. Sin embargo, el ser un erudito en la magia no regresará la gloria de su familia, mientras aprecia la estatua de su abuelo, un héroe de la gran guerra de los magos, un mago de las estrellas, Ursden Melvinger. Donde él está es la mejor academia del país, la Academia Houston. Y si lo llegaran a expulsar, destruiría el orgullo de su familia. Unos alumnos de primer año lo están molestando, sin poder creer que él sea el nieto de aquel héroe. Y él se acerca y le pregunta si conocen a un profesor llamado Sean, y usa su nombre para intimidarlos y que lo dejen de molestar. Aunque no sabe cómo, está seguro que encontrará una solución a sus problemas. Más tarde, mientras lee un informe de la academia, un tipo aparece y lo golpea. Ese es el profesor Sean, de quien él estaba hablando anteriormente. Él pertenece a la familia Nemester, siendo el tercer hijo. Elric lo saluda con una gran alegría, pero Sean no está de muy buen humor, más aún que ha escuchado que ha usado su nombre para intimidar a los demás. Después de la caída de la familia del protagonista, la Torre Mágica ha sido liderada por 6 familias reales. Sean es un miembro de una de ellas, y después de su graduación temprana se convirtió en un profesor de élite. Y aunque sus ideas son opuestas a las de Sean, es uno de los únicos que ha estado a su lado. Sean le pasa una hoja con una misión, y en ella habla de un dragón de diamante y unos planes para la exploración. Por lo que parece, se encontró un nido de dragones y quiere que se una a la expedición. Eso le interesa mucho. Los dragones deberían de estar extintos y ese nido de dragón se consideraría el origen de toda la magia. Sean hizo eso para que él encuentre un artefacto valioso y así que la academia no lo expulse. Pero Elric no lo ve de esa forma. Para él eso sería una gran oportunidad para encontrar la cura de su enfermedad. Sin embargo, por alguna razón empieza a reírse, y eso es porque en realidad en ese lugar no hay un nido. Sean observa a su alrededor para ver si hay alguien que ha escuchado eso, pero nadie escuchó. Le dice a Elric que debe de tener cuidado con lo que dice. Muchos profesores investigaron eso, y lo que acaba de decir es como si los estuviera llamando de mentirosos. Por lo que silenciosamente usa su habilidad y les hace ver como si estuvieran en esa zona. En ese lugar hay una gran grieta por un choque de 2 estratos, y de las grietas fluye mucho maná. Esa cantidad de maná acumulada es de alrededor de unos 100.000 años, y entiende el por qué piensan que eso es un nido de dragones. Pero hay 3 principios de la corriente de maná, y quiere que el profesor de élite lo diga. De lo alto a lo bajo, de lo ancho a estrecho, y de caliente a frío. Según esos principios deja claro que hay un nido de dragones. Sin embargo, hay un agua subterránea muy caliente fluyendo a través de las grietas. Por eso el maná no puede reunirse en ese lugar, por lo que un dragón no puede vivir allí. Esa agua está caliente por un volcán llamado Akran. El magma del volcán corre por debajo del continente. Sean está seguro que han calculado perfectamente todo y que es imposible que no haya un nido en ese lugar. Sin embargo, Elric nunca dijo que no hubiese un nido. Al contrario, está seguro que hay uno y le muestra dónde de verdad él está y no donde los profesores habían marcado. En ese lugar hay una gran cueva.
Sean se dirige a decírselo a su superior, pero no sabe cómo, y al final se acobardó para evitar problemas y en un caso extremo su propia expulsión. Pero cruza por un salón y ve a Elric, que no ha desistido en intentar usar la magia. Eso fue suficiente para animarlo y dirigirse a su superior. Cuando está con su superior, analiza la hoja y lo tomó de la peor forma. Para él, esa investigación dice que su teoría está mal. Él es el decano de la Academia de Urstend. Sean le dice que no, que solo quería saber su opinión, y el decano le dice que no le importa de la familia de dónde proviene, si no le convence lo expulsará, liberando una gran cantidad de maná. Eso es porque es un mago de séptimo círculo. Y en eso aparece Elric, saluda al decano y dice que esa es idea de él. El decano elogia su deducción, más aún viniendo de un estudiante, pero no tiene evidencia que lo respalde. Elric le dice que eso es una verdad básica, algo que hasta un niñito de 3 años lo podría saber. Eso provoca que se ría mientras lo llama de fracasado por no usar maná, pero aún así no ignorará su opinión. Pero quiere hacer una apuesta con Elric. Le dará todos los recursos que necesite, pero si falla, quiere que apueste la última reliquia que el director le dejó. Más tarde, Elric está sumamente tranquilo y Sean, evidentemente que no. Sean intenta hacerle entender de lo grave que podría ser esa situación y que ese colgante que está usando podría ser arrebatado. A lo que Elric le dice que eso siempre fue así. El decano siempre quiso su colgante, pero aparte de eso está muy agradecido con Sean, quien ha estado a su lado todo ese tiempo, sabiendo que él también está en un gran problema. No se debe de preocupar, aceptó la apuesta porque está preparado, y que el decano codiciara su colgante, él debería de haber puesto su vida para poder obtenerla. Sean, al ver su actitud se le olvidó que Elric tiene 2 apodos. La vergüenza de la familia Melvinger y el peor de la familia Melvinger. Y eso le hizo recordar algo que sucedió en el pasado, cuando era un estudiante de primer año. Hace 7 años, cuando Elric tenía 15 años, en el medio de la clase de magia, uno de sus compañeros se le acerca y se burla de él por no saber hacer magia. Después que se van, él toma una esfera y golpea a uno de ellos dejándolo muy mal. Tal acción lo llevó a reunirse con los profesores y en su defensa dice que ese niño es de una familia inferior a la de él, quien proviene de una familia de duques, y según las leyes del imperio lo castigó. Después de una charla entre ellos, Elric fue suspendido porque las reglas de la academia establecen que todos los estudiantes son iguales. Pero después de ese día nadie se atrevió a tocarlo. Sean está muy cansado y estresado, y todavía ve que está leyendo un libro de mejora física que está prohibido. Y le pregunta del por qué está aprendiendo eso, y le dice que esa técnica la está estudiando para ver si es que puede curar su enfermedad. Cuando el rey bestia invadió el imperio con su ejército, ellos como magos tuvieron problemas contra ellos, quienes fortalecieron el cuerpo. Al final, cuando el imperio expulsó a la especie bestia, construyó un muro, y las artes del fortalecimiento del cuerpo se perdieron, y después de eso nadie más lo encontró. Sin embargo, Elric lo ha encontrado, pero no sabe cómo aplicárselo a su cuerpo. Y en eso el carruaje se detiene y un grupo de estudiantes se acerca. Entre ellos está el que Elric golpeó hace 7 años, Rivern, un investigador. Está ahí porque el director los mandó a que ayudaran, y no vinieron solos, y ninguno de ellos parece ser personas con buenas intenciones. Y ambos notan que están ocultando su maná. Elric le dice que no se debe de preocupar, mostrándole algo que lo dejó sorprendido. Lo que sucedió es que como el decano le dijo que podía tomar lo que él quisiera, agarró los ítems de lujo más caros, aliento de Gehenna y la armadura del Señor del Cielo Azul. Eso sería un problema si los otros candidatos se enteraran. Sin embargo, si de verdad encuentra el nido de dragón, expulsaría a todos de la investigación. Pero no puede evitar pensar que igualmente gracias a ellos podrá conseguir el colgante mágico de Elric. Y eso es porque cuando lo tenga en sus manos, eso le garantizará ser el próximo primer ministro. Además, aunque le gane la apuesta, ganará solo si logra salir con vida.
Mientras Elric lee un libro prohibido enfrente de ellos, Sean hace el conjuro para buscar el nido y al final lo encuentran. Elric le dice al equipo de investigación que deben de moverse inmediatamente y Sean toma a Elric y lo lleva en un salto. Al rato, cuando llegan, enfrente de ellos no hay nada y River ya esperaba eso y ahora irán con el plan que armaron para matarlo. Pero Elric le dice a Sean que haga un agujero en ese lugar e invoca sus llamas y lo hace. Se dirigen a ese gran agujero y de él sale una gran cantidad de maná. Ingresan al lugar y por un momento Elric se detuvo. Sean cree que vio algo, pero Elric le dice que solo sintió un escalofrío. Mientras entran aún más en la cueva, hay un ser sellado dentro de él que ha estado esperando ese momento por mucho tiempo. Llegan a una gran puerta y entre los de la expedición cada uno dice una cosa distinta para hacer. Sin embargo, Elric ve un sello en la puerta y si lo tocan no sabe qué podría pasar. Y bueno, uno de los más tontos decide hacerlo justo cuando Elric ordenó que no deberían de hacer nada. Y cuando lo toca, del suelo surgen llamas que golpea a varios de ellos. Elric, en ese momento de desesperación, intenta desencriptar el texto pensando con mucho cuidado, llevando su mente al límite y consiguiendo llegar a la conclusión. Rápidamente se dirige a Sean para ver si es que está bien, y él está. Pero lo que parecía que había terminado no fue así. Ahora los atacan desde arriba. Y cuando iban a Elric, Sean lo protege y los demás hacen lo mismo. Nuevamente intenta descifrar y nuevamente lo consigue y esta vez ve el origen del maná. Magia de lengua de un dragón. Rápidamente se dirige a la puerta y activa la armadura que consiguió con el decano. Y así consigue tocar el sello, justo antes que Sean fuera impactado. La trampa se desactiva y abre la puerta, y al final ingresaron a ese inmenso lugar, donde hay muchas herramientas mágicas como también muchos libros antiguos. Y eso lo llevó que hasta los que querían que muriera ahora lo respetan y lo llaman de líder. Sean lo felicita por lo que ha hecho y Elric le dice que lo que ha hecho no es más que resolver un problema y eso lo llevó a pensar algo. Lo que ha hecho hasta ahora era superar problemas y después de resolver el problema viene el examen. Sean quiere saber si ha descubierto algo y él le dice que no es nada. Sean lo motiva diciéndole que debería de disfrutar. Desde ahora en adelante nadie lo ignorará ni tampoco a su familia. Por lo que aunque le molesta, decide disfrutar. River le comunicó al decano lo sucedido y él le dio la orden de qué hacer. En eso uno toma a Elric llamándolo de líder y lo lleva a un laboratorio. Mientras River toma a Sean y lo lleva a ver un cadáver de dragón. Y así fue, encontró un gran esqueleto de dragón y por su tamaño su rango era de rey dragón. Mientras del otro lado a Elric le están dando una paliza después de haberle quitado su escudo. Ese tipo le dice a Elric que no tiene nada contra él, pero debe de cumplir con su trabajo. Y cuando empiezan a golpearle, lo dejan hasta el punto de casi dejarlo inconsciente. Y cuando lo iban a rematar, una gran llama lo golpea, dejándole solo su mano. Cuando observa a su lado, ve a Elric y River correr, y detrás de ellos, el dragón persiguiéndolos. Lo mismo que antes, Elric se tranquiliza y piensa con cuidado, pero necesita de más tiempo. Por eso reúne a todos y forma un gran escudo. El dragón ataca y su aliento dura 20 segundos. Solo deben de esperar un poco más. Después de eso irán a la puerta que les tomará unos 17 segundos y cerrarla durarán 3 segundos. Lo suficiente para no recibir otro impacto. Cuando termina, todos salen corriendo mientras el dragón carga su aliento. Pero sucede otro imprevisto. Del techo desciende un montón de enemigos. Ellos son los seres legendarios que protegen al dragón, llamados Sparto. Sean protege a todos mientras Elric piensa cazar.
Hay solo una manera de solucionar eso, y justo en el momento perfecto. Después de un destello de su colgante, ahora su visión es distinta. Ve líneas como si fueran telas de araña, y un Sparto lo intenta atacar y él fácilmente lo esquiva. Y lo mismo las siguientes veces, él no sabe cómo, pero puede ver de dónde es que lo van a atacar. Y esos puntos son los que los van a guiar para poder salir de ese lugar. Empieza a correr y les dice a los demás que deben de seguirle. Y así por un rato logró esquivar a todos y que casi todos salieran de ese lugar. Y es que cuando iba a cerrar faltaba uno para ingresar. Ese es River. Y aunque lo deteste, no lo puede dejar morir. Pero sucedió algo que no esperaban. La propia puerta puso una barrera, por lo que ellos se van. Elric, cuando observaba con la visión del colgante, notó que en la guardia del dragón había mucho daño, por lo que entiende que hubo un intruso antes que ellos. Además, confirma cuando ve un arma incrustada en la cabeza del dragón. Los Esparto no se habían ido, sino que buscaron otro lugar para ingresar. Sin pensar, todos empiezan a correr, pero Elric no. Sabe que esa es la única manera de detener todo eso. Y en eso Sean no puede evitar pensar en el momento que conoció a Elric. Eso fue hace 7 años. En ese entonces le pedía ser su amigo, pero Elric lo rechazó muy educadamente. Y por un largo tiempo lo siguió intentando y siempre recibía la misma respuesta. En una noche donde tenían una prueba, Sean estaba muy motivado para cumplirla, y en eso recordó a Elric y pensó en ir a buscar y ayudarlo. Y ese breve momento de distracción provocó que se tropezara y casi cayera a la nada. Al rato aparecieron unos alumnos. Ellos son los mismos de siempre y con la misma actitud y desprecio lo dejan tirado. Así pasó un buen rato que hasta perdió la noción del tiempo. Y cuando no aguantaba más, Elric lo sujetó y lo salvó. Después de eso, Sean le dice que debe de irse porque va a perder si sigue en ese lugar. Pero al ver su tobillo decide llevarlo hasta la meta. Y eso lo hace porque él quería ser su amigo. Desde el otro lado le dice que espere, llamará a los ancianos o a su papá. Elric se dirige a la armadura y la toma, y después activa el segundo artefacto, aunque ese solo se puede usar con maná, por eso decide usar su vida en lugar del maná. Después de incinerar a los de su alrededor, se dirige a la lanza que está incrustada en la cabeza del dragón, ya que cree que esa es la solución a ese problema. Si su respuesta está mal, morirá con honor, y en eso surge una gran cantidad de maná, pero esto lo llevó a ver algo en el pasado y a la vez está conectado al presente. Una lucha de ese dragón contra un ser desconocido. En esa batalla de dos grandes seres, el resultado termina siendo la victoria para ese ser extraño. Después de derrotarlo, se dirige a Elric para tomarlo como recipiente, porque es Elric quien puede liberar su sello. Sin embargo, el dragón aún no había sido derrotado y captura a ese ser. Pero es demasiado tarde y él empieza a poseer al cuerpo de Elric. Su abuelo y todos los demás de su familia durante generaciones lucharon contra los demonios en la gran guerra de los demonios. Y después que incluso sus padres fallecieran al enfrentarse a la extinción, ahora solo queda su hermana mayor y él. La familia imperial, la torre mágica y las demás familias revelaron sus verdaderos y asquerosos deseos. Incluso la persona a quien más confiaba quería tomar lo que era de ellos. En su enfado, mientras todos los trataban mal, él respondió de esa manera a la gente que es basura. Después de eso, lo que más quería era recuperar el orgullo de su familia y hacer que todos se arrepientan de las cosas que habían dicho y hecho. Sin embargo, esa posesión fue interrumpida por una voz que se dirige al demonio, imposibilitando a seguir haciendo eso. Quien hace eso, su intención es que sus deseos puedan llegar algún día en el futuro. Y Elric decide devorar al primer demonio. Después de eso es llevado a otro lugar y en él hay alguien que le habla con una voz muy familiar. Ese ser dice ser un erudito que persigue los demonios mágicos, y aquellos quienes buscaron un poder mayor trajeron caos al mundo y fueron corrompidos por los demonios. Ellos, quienes llegaron a la razón, intentaron corregirlo, y para expiar el pasado
crearon un clan. Delante de él ve un ser gigantesco que por lo que parece es un rey demonio, pero no lo es un dios demonio. Ese clan es creado para arrancar a los demonios de raíz y el deber de todos ellos es erradicarlos a todos. Sin embargo, como los demonios nunca desaparecerán porque siempre reaparecen, continuarán comiéndolos sin parar y en un futuro lejano sus descendientes heredarán la voluntad verdadera. Y en eso una gigantesca mano lo iba a tomar y Elric se despierta intentándolo ayudar. A su lado está Sean, quien no está muy contento por la situación. Sean en aquel momento llamó a un equipo de rescate y lo sacó de aquel lugar, y en eso nota algo raro en Elric y le pide que se levante. Y es que ahora Elric es más alto, y eso deja claro que algo pasó en el nido. Sin embargo, Elric no dice lo que pasó y le promete que cuando llegue el momento se lo contará. Y aunque Sean le diga que está bien y que está de acuerdo con él, la realidad es que no le agrada mucho que un amigo le esté ocultando cosas. Y Elric quiere saber qué es que sucedió con el nido. Sean le dice que su familia la está vigilando, por lo que entonces da por hecho que están excavando en el lugar. Sin embargo, no es así, lo están vigilando para que nadie pueda entrar. Eso es porque el nido le pertenece a Elric, ya que él lo descubrió. Legalmente hablando es así, pero también es normal que las escuelas fuertes puedan ganar derechos y hacer excavaciones en propiedades que no les pertenecen. La torre mágica y la academia están desesperados intentando obtener algo, y eso lo deja muy contento, y por eso se lo agradece. Es claro que la familia Nemester también quiere algo, pero el hecho de no haber tocado y haber bloqueado eso le agrada. Y en eso le recuerda uno de sus peores enemigos, y sabe que él estará haciendo lo que sea para poder obtener los derechos de la excavación. Además que en el camino lo intentaron matar. Esa mirada ya la conoce y sabe que va a hacer algo loco, y le pide un favor a Sean, y es que quiere que le diga a todo el mundo que fue gravemente herido. En el hospital mágico imperial donde él está, afuera hay guardias que impiden el acceso de las personas y enfrente de ellos está el decano. Y uno de los sirvientes dice que Elric está en coma después de salir del nido. Bueno, no solo él estaba en ese lugar, sino que muchas más personas importantes, provocando que se molesten por eso. Elric desde la ventana los ve y también ve a un ser que está a su lado. Ese es Mephisto, el gran rey demonio que llevó al mundo a un caos. Pero ahora mismo no es un gran rey demonio. Elric nota algo diferente en él además del rey demonio, y es que tiene el corazón de un dragón, o eso es lo que cree. Lo que siente en el pecho lo confunde. Además que después del intento de posesión del rey demonio no recuerda nada más. En la era antigua, cuando los dioses gobernaban el mundo, el dios demonio, quien simbolizaba la oscuridad, tenía 4 sirvientes: el fin, la locura, la fornicación y el último, el pecado original, el rey demonio original, siendo el más poderoso rey demonio de las leyendas, y él ahora está encerrado en su cuerpo, algo que evidentemente no le agrada. Después que el dragón lo capturara y lo sellara 1000 años en esa guarida, esperó pacientemente por el recipiente que estaba esperando, y además creó las pruebas para que solo alguien competente podría ser su recipiente. Pero por alguna razón de la que no sabe, no lo consiguió. Ahora mismo es un fragmento de energía demoníaca, y por un rato le habla lo cuanto le quiere al protagonista, mientras sujeta su colgante y tiene breves fugaces de las cosas que sucedió en ese lugar. La voz que escuchó era muy parecida a la de su abuelo. Además, en el momento que dijo que el rey demonio sería tragado, en realidad era que absorbía el poder del demonio, y quien absorbió el poder del demonio fue el colgante. Por lo que ella es una herramienta que devora demonios, y como devoró al más grande de todos, da por hecho que los demás también podrá devorar, algo que le encanta. Pero antes de eso decide salir a un lugar sin que haya interrupciones, y en eso se pone a meditar para así aprender a usar sus poderes, y en un momento siente lo que sucede a todo su alrededor, y después se dirige a un destello de luz, y cuando aprieta, su corazón libera maná y crea llamas. La magia que está usando es la magia del dragón, algo que nunca había visto antes. Y Elric por fin logró lo que siempre quiso, y ahora hará que los demás que traicionaron a su familia se arrepientan.
Las cosas afuera poco a poco van empeorando y más gente se va juntando para saber qué es que sucederá. Y Carl se está cansando de hacer eso y le pide a Sean de no hacer eso de nuevo. Sean le agradece por eso y se disculpa a la vez. Carl le dice que si la Torre Mágica y la familia imperial llegaran a enterarse de esa estafa, tendría graves problemas. Y Sean solo espera y confía en Elric. Lo conoce lo suficiente como para tener plena confianza en él, aunque es inevitable la preocupación. En eso le pregunta dónde es que está Elric, pero Sean no lo sabe. Le continúa ocultando cosas. Carl tiene un montón de cartas en sus manos y cuando ve el símbolo del sello de una de ellas se preocupa. Y en ese momento una persona ingresa a la habitación derribando la puerta. Ella es la hermana de Sean, conocida como la bruja del pájaro de fuego, Tasha Nerester. La Torre Mágica, la familia imperial y la Alianza Protestante tiene a los mayores genios de la época en la misma generación. Ellos son las 3 estrellas que lideran el imperio y su hermana es una de los 3 genios. Y lo que sucede es que Carl hasta ahora no le ha dado su carta a Sean. Y Sean quiere saber del por qué está ahí. Ella vino por su amigo y quiere saber dónde es que está. Sean no sabe cómo, pero debe de evitar que ella entre en el cuarto vacío. Y lo peor de todo es que ella es muy lista y se da cuenta de todo. Como él está supuestamente muy mal, le dice que no puede verlo y por eso debería de regresar. Y ese tono para ella no le agrada y ahora quiere saber qué sucede con los derechos de la excavación. Y no es porque quiera las cosas preciosas de ese lugar, sino que le fascinan los dragones. Y Sean le dice que eso es algo que Elric debería de decidir, por lo que ella al final lo deja en paz. Quiere que la llame cuando se despierte y que ella sea la primera en venir, de lo contrario le dará una paliza. En el medio de la ciudad, Elric está en ella disfrutando y no importa a dónde vayan las personas, no paran de hablar de lo mismo, por lo que Sean ha hecho muy bien su trabajo. Y en eso se ve un periódico con una imagen del decano posando y él no se puede imaginar de lo que es que le esperará. Rivern se reunió con el decano y lo adula constantemente llamándole de director y que ahora está todo a su favor. El decano quiere saber cómo está Elric y Rivern se guía solo por lo que escucha. Y lo que escuchó es que está luchando para seguir con vida. Y si en algún caso se llegara a despertar, propone contratar a unos mercenarios para matarlo. Pero el decano no quiere eso y se lo deja muy claro. Le dice que habrá un lugar vacío para un profesor nuevo después de las elecciones. Y bueno, solo es un decano. No sabe lo que sucede del lado de afuera de la academia. Ese mensaje fue lo suficientemente claro para que él sepa lo que tiene que hacer. Elric en plena noche decide probar una habilidad ahora que no hay nadie afuera. Después de concentrarse, visualizar y usar el maná de su corazón, da un gran salto, algo que para él es un gran paso, y ahora seguirá para lograr ser más fuerte antes de las elecciones del director. Pero para Mephisto eso es patético. No puede creer que solo haga eso utilizando su poder. Y la realidad es que tiene razón, por lo que hará algo mejor. Hay un discurso del alma entre la magia de la lengua del dragón. Debe de dar forma a una imagen y después pronunciarlas para activar la magia. Y cuando dice elevar, sus pies despegan del suelo y ahora puede volar. Mephisto no puede creer que un niño, hablando de la utilización de magia, pueda hacer eso. Ahora está usando el discurso de maná y el hechizo doble. Dentro de la familia de los Melvingar que se especializa en matar demonios, no había ninguno con tal talento. Bueno, sí, había solo una persona. Ese era su abuelo. Por eso debe de detenerlo antes que siga creciendo y poseerlo en algún momento. Elric está preocupado por el discurso del alma porque le es difícil de manejar, pero si quiere ser más fuerte necesita entender la magia de los dragones, por lo que necesita de un maestro, alguien que pueda guardar su secreto. En la academia no hay nadie lo fuerte suficiente para ayudarlo. Quiere alguien que tenga el nivel de rango de Castellán, pero evidentemente no lo aceptarán como discípulo. Le encantaría que su abuelo estuviese ahí e incluso su padre podría servirle. Y en eso se le ocurrió una idea. Mephisto
probablemente sea la mejor persona para enseñarle magia en ese mundo. Pero como era de esperar, se hace el difícil y quiere saber qué tipo de beneficio obtendría de ello. Elric le propone fabricar un recipiente para su espíritu, pero a él no le sirve cualquier humano como recipiente, a lo que Elric le dice que solo debe de ayudarlo y como consecuencia sería más fuerte para crear algo mucho mejor. Pero insiste en que no le ayudará, mientras se ríe en su cara, creyendo que lo tiene en la palma de su mano. Y como ahora es muy débil para poseerlo, esconderá algo de magia negra cuando le vaya a enseñar magia. Y así, cuando se vuelva más fuerte, su alma a la vez será cada vez más corrompida por la magia negra. Y en eso lo devorará. Por eso ahora solo quiere que suplique por su ayuda, pero lo rechaza sin pensar. Elric sabe que se está haciendo el duro y le dice que solo complicará las cosas aún más. Cuando pensaba en atacarlo, con pronunciar silencio sella su boca. Y bueno, sigue jugando con él por un rato. Elric le da una libreta y le dice que cuando cambie de opinión escribe en ella. Solo así detendrá ese comportamiento. Y bueno, pasaron días y Elric entrenaba tranquilamente, mientras Mephisto no paraba de comportarse de esa manera, ni tampoco podía hablar, creyendo que en algún momento Elric desistiría y le pediría su ayuda. Y al final, Mephisto se rindió. En él escribió los fundamentos del discurso del alma, un conocimiento antiguo que no está en ningún libro. Al cumplir eso, lo libera de ese comportamiento lindo, pero no le libera la boca, y ahora quiere que escriba con más detalles lo que está escrito. Además que su letra le es muy difícil de entender. Eso hace que su ira aumente aún más, y como ocultó la magia negra en el texto, solo debe de esperar hasta poseerlo. Sin embargo, Elric usaba la magia y no pasaba nada. No entendía lo que estaba pasando. Elric, por su expresión, sabía que le había hecho algo. Mephisto se hace el tonto y Elric le dice que no aprenderá algo que le dio a mala gana sin tener mucho cuidado, pero gracias a él alcanzó un nivel nuevo. Y cuanto más lee, más le gusta, y ahora decide nuevamente silenciarlo. Mephisto le dice que no tiene nada más que enseñarle aparte de su discurso verdadero. El discurso verdadero al que se refiere es el discurso del alma de más alto rango, incluyendo a la voz de Dios, discurso divino. Le deja claro que a su nivel no lo podrá entender y si lo intenta quedará loco. La magia solo se puede perfeccionar en el campo de batalla. Eso es lo que su familia ha hecho hasta ahora. Y esas palabras le trajo unos recuerdos. Su padre le enseñó a su hermana y a él el orgullo de los Merringer, en el territorio donde fue destruido por la guerra contra los demonios. Su padre, quien padece las secuelas de la guerra, no decía nada, pero parecía que echaba de menos al luchar al lado de su abuelo. Elric en ese entonces estaba contento de escuchar eso y que en un futuro usaría la magia al igual que su abuelo. Su madre, quien no está de acuerdo con solo luchar, le dice que su hijo debe de estudiar primero y no ser igual que su papá, que solo es fuerte por usar su magia. Él se dirige a Elric y le dice que la magia se debe de perfeccionar en el campo de batalla. Una noche tormentosa, la enfermedad de su padre lo consumió y su madre, sin saber del por qué, cayó igualmente que su papá. Como últimas palabras de ellos, su mamá le pide a la mayor que cuide al menor y el padre de Elric se disculpa, diciéndole que la enfermedad de bloqueo que tiene es su culpa. Y al ver el miedo en su hijo, le dice que su vida ahora, comparada a cuando estaba en la guerra, es mucho mejor y por eso no necesita ser un mago. Hoy en día Elric está seguro que su padre estaba equivocado. Si no eres fuerte, los demás te pisotearán. Por eso mismo debe de ser más fuerte. Y se guiará por sus consejos e irá al campo de batalla para perfeccionar su magia. Pero no sabe dónde. Hay muchos lugares, pero ninguno es adecuado para él, o por lo menos por ahora. Y en eso recuerda una zona de la que su padre le habló, un lugar en donde sus antepasados vivían. Eso es en el hábitat de los Yetis. En el camino para que nadie lo descubra, decide cambiar su apariencia, cortándose el cabello y cambiando el color. En la agencia de guías busca un guía para ir hasta los Yetis. El guía que lo llevará es un pequeño niño y alrededor hay mucha gente que irá a ese lugar. Entre ellos hay quienes ocultan sus energías. Ese niño le encanta hablar, algo que a Mephisto no le agrada para nada. Elric quería comprar un orbe de cristal para comunicarse con su hermana,
pero no tienen, por lo que habló con Sean para no tener problemas con ella. Llegaron a las tierras de Yeti, un lugar donde Mephisto ya conoce, y eso es porque ellos en el pasado admiraron a Mephisto, algo que Elric no esperaba, que tuvieran una conexión con los demonios. Y aunque eran basuras, su pasado rey era un ser muy admirable, por lo que está seguro que recibió la gracia del dios demonio, y su tumba debe de estar por ese lugar. Eso es algo que le interesa a Elric, porque si lo que dice es cierto, esa tumba debe de tener una conexión con el refugio de su familia. Su padre se lo contó cuando estaba con él. Son unas casas de seguridad, todas ellas están escondidas, construidas por sus ancestros para proteger los recursos de la familia. Y justamente su padre le pidió que ese fuera el primer lugar donde es que él debería de ir una vez que sea adulto. En el camino, mientras el niño le habla sobre el Yeti, él recién se da cuenta que ninguno de ellos aún ha aparecido. Y como aún queda camino, deciden descansar. Elric aprovecha ese tiempo para ver a sus compañeros y nota que los encapuchados son fuertes como los caballeros de la nobleza. Además, entre ellos hay una persona de capucha azul de la que cree que es el líder y que todos ellos están en una misión secreta. Y esa persona era una chica, quien agradece a los otros por ayudarlos. Esos tipos al verla se comportan de manera irrespetuosa, a lo que el guardia de ella decide atacarlo y ella no le permite matar. Y en un momento ambos sintieron una presencia extraña cerca de ellos. Y uno de ellos se dio cuenta e intentó ayudar, pero eso fue demasiado tarde. Los guardias consiguen defenderse sin mucha dificultad mientras protegen a la chica, y Elric no entiende del cómo hay tantos. Y Mephisto le dice que ellos son de la tribu de los ojos carmesí, y cuando usa su visión ve la cantidad que hay, y por lo que ha leído los Yetis viajan en manadas de 10, pero ellos son mucho más. Para Mephisto es una escena espectacular, y como no para de hablar tonterías, Elric decide silenciarlo. Y observa a ellos cómo están y ve que no necesitan de ayuda, fascinado de cómo un caballero usa su aura. Y aunque le encantaría seguir mirando, no tiene tiempo para eso. Y como hay más de ellos, decide ir directamente a donde están. Y después de luchar y luchar, logró que quedaran solo 2 con vida. Intentan escapar, pero Elric los captura y ahora quiere hablar con ellos. Libera a Mephisto y lo usa como traductor para comunicarse con el Yeti, y lo que quiere es saber dónde es que está su pueblo. El Yeti le dice que si lo libera se lo dirá, y aunque es sospechoso, acepta. Sin embargo, Mephisto le habla otra cosa, y cuando Elric usó su habilidad de interpretación, lo que no conseguía entender, ahora lo entiende, y el Yeti lo ataca. Y aunque estuvo a punto de morir, consiguió librarse, y ahora tendrá una muy buena charla entre ellos dos. A Mephisto le activó las 2 habilidades y el Yeti les está sirviendo de guía. Elric en ese combate se dio cuenta que el corazón del dragón se llenó con el maná del dragón y del rey demonio, pero solo puede usar el 3% de su capacidad total de maná. Si saca más, su cuerpo no soportará y morirá. Mientras llega al lugar, se pregunta del cómo estarán los demás, y ellos lograron salir con vida y proteger a la chica. Le informan a ella que además de los que murieron, uno desapareció. Para él, quien se llama Chen, es muy claro. Quien escapó está muerto o escondido en algún lugar. Y le dice a ella para que no se preocupe, que simplemente debe de haberse escapado con vida. Y ella espera que eso sea así. Y él ahora está justo parado donde los Yeti viven. En eso aparece uno aún más grande, y aunque no quiera, da por hecho que eso terminará en una batalla, y para eso está preparado. Pero tal Yeti ve el color de los ojos de Elric y quiere saber su nombre. Cuando se presenta, le dice que debe de seguirlo. En el camino le cuenta de una leyenda que se ha transmitido en su tribu. En esa montaña había un gran rey que gobernaba, y había un humano al que el rey lo había reconocido como su amigo, un humano que tenía los ojos verdes y brillaban, y su tribu ha estado protegiendo el lugar de ese humano, y le muestra dónde es que está. En lo más profundo de ese lugar hay una pequeña choza. Sin embargo, para llegar hay una gran corriente de frío que les impide bajar. Los Yetis solo una vez al año consiguen bajar, por lo que dan por hecho que él no lo podrá hacer. Y bueno, aunque así lo sea, igualmente decide bajar. Lo toma como si su ancestro le haya dejado una prueba de la que él debe de pasar.
Mientras baja, la corriente era mucho más fuerte de lo que pensaba, pero al usar su habilidad y hacer varios saltos, consigue bajar. Ahora que lo ve de cerca, parece una choza muy normal e intenta abrirla, pero ella está cerrada con una magia antigua. Mephisto le dice que use un patrón de maná en las palabras. Lo intenta, pero no consigue abrirla. Y en eso recuerda de su collar, podría servir como una llave. Y así fue, con ella abrió la puerta. Y dentro no es una simple choza, sino una gigantesca biblioteca antigua, algo que le encanta. Mephisto le dice que en ese lugar vivía el sabio del invierno. Sin embargo, no le dice quién es. Y Elric encontró un libro de la historia de los Mervinger. En él dice lo mismo que le dijeron en aquel lugar. La única misión que tienen los Mervinger es erradicar a los demonios. Además de una profecía en el que se habla de una persona que se convertiría en un recipiente y sería capaz de digerir a cualquier demonio. Ese sería el inicio de su verdadero comienzo. Su collar brilla y se lo lleva a otro lugar. En él hay un hombre quien estaba esperando el descendiente quien heredaría la asignación de su familia. Él es Otto Han Mervinger. Dirige y prueba a los futuros descendientes a través de las tareas, siendo un guía. Hace varios siglos hubo quienes desarrollaron el sistema de la magia de la familia Mervinger. Otto es uno de los 5 ancestros que fue el jefe de la familia, y Elric sabe que él es el sabio del invierno, algo que le sorprendió, pero es que lo sabe gracias a Mephisto. Sin embargo, en ese lugar él no está. Al ver que ha tomado a Mephisto le agrada mucho más, impresionado por haberse tragado a uno de los mejores demonios, por lo que decide aumentar su dificultad. Sabe que tiene muchas preguntas y que lo que hace es mucho más complicado que simplemente dejar un registro y ya. Pero todo eso es porque han preparado una prueba de la que han creado una rueda que si empieza a rodar no se detendrá. Por eso crearon todo eso, para no dejarlos en la mano de cualquier persona. Y como pasó la prueba, ahora es su elección. Puede elegir detener la rueda o dejarla rodar. Aún no sabe lo que se le asignó a su familia, pero de lo que sí sabe es que si se sube a la rueda sin tener cuidado, su familia podría desaparecer. Por eso decide no rodar. O eso parecía. Todo eso es para revivir a su familia, cumplir los deseos de su abuelo y antepasados, los grandes héroes de su familia, y dejar grabado su nombre en la historia como un gran mago. Ese ha sido su sueño desde pequeño, por lo que decide hacer que la rueda ruede. Y Otto está muy orgulloso de él, y ahora lo llevará a su siguiente prueba, a un lugar donde hace mucho frío. En ese lugar obtendrá su primera asignación, y le dice que debe de mirar lo más lejos posible, y al hacerlo consigue ver a lo lejos el rey de las montañas de hielo. Él fue el único que unió a todos los yetis y el que gobernó en esa montaña. Su ambición por el poder era para restaurar el estatus anterior de los yetis, quienes eran demonios. Pero al final fue devorado por su ambición y se convirtió en un demonio maligno. Y él es el segundo demonio a quien Elric debe de tragar. Elric no está muy alegre de tener que matar a tal demonio, pero no debe de matarlo, sino tragarlo. Así deberá de hacer con todos y quitarles el sello, la raíz de su existencia. A través de las emociones reprimidas y oscuras de los seres vivos se forma un ego con un gran deseo maligno, y eso los termina convirtiendo en demonios. Cada demonio tiene su propio deseo maligno, y eso es lo que forma su propia personalidad, rango y emblema. Y ese sello se encuentra en el corazón de cada uno de los seres vivos, como el que tiene ahora el de Mephisto, el sello del pecado original. Y cuando los trague a cada uno de ellos obtendrá sus habilidades. Sin pensarlo se lanza a su ubicación y él detecta el maná de Mephisto y el de un Mervinger y envía a su ejército para que lo maten. Ellos son más fuertes que los yetis que luchó anteriormente, en especial uno de ellos. Si pudiera usar el sello del pecado original, probablemente le ganaría a todos ellos, incluso al rey demonio, pero no sabe cómo usarlo. Por eso los ataca con el maná del dragón, sin embargo, no salió como esperaba. Aprovecharon esa explosión para lanzarse hacia él, y Elric aún así usa 2 habilidades a la vez para detenerlos. Y ahora crea una gran esfera golpeando a todos, pero en un momento es golpeado por el líder de ellos.
Ese golpe lo dejó en un muy mal estado, pero aún así se levanta y esquiva su ataque. Extrae más maná del corazón del dragón y gracias a eso en un instante lo derrota. Fue más difícil de lo que pensó, y en un momento pensó que ellos no habían sido derrotados y que lo iban a atacar, pero no es así. Eso es el sello de los Yeti, y evidentemente es más débil que el sello del pecado capital. Otto le dijo anteriormente que para poder usar los sellos de los demonios es necesario saber sus nombres verdaderos, y para saber sus nombres solo debe de esperar, en algún momento lo sabrá. Sus enemigos nuevamente se forman y Elric relajadamente adivinó el verdadero nombre de los Yetis. Eso es crueldad. Como no sabe cómo explicar, y con saber eso puede usar su sello y en un instante derrota a todos. Eso lo dejó extasiado riéndose y en un momento murió. Se despierta en la biblioteca sin entender de lo que pasó. Mephisto le explica. Se quedó dormido mientras su colgante se volvió loco por la asignación, por lo que en realidad no murió. Usó demasiado el sello y perdió la conciencia usando todo su maná. Y ese poder es mucho más fuerte de lo que imaginaba. Y eso que está incompleto, ¿cuánto más sería el del pecado capital? Le encantaría usar el sello del pecado capital, sin embargo jamás se lo daría sin importar cuántas veces lo humille. Para él eso tiene sentido. El sello para un demonio lo es todo. Si le permitiera el uso de su sello, es como si le robase todo su ser. Por eso por ahora lo dejará a un lado. Y aunque le diese, no lo podría usar. En eso le pregunta sobre el rey de la montaña del hielo, quien Mephisto conoce, y que ese lugar es su tumba y él debe de atraparlo. Eso despertó el interés de Mephisto, quien sabe que Otto quiere atrapar a alguien a quien él respetó, pero no está dispuesto a decirle nada sobre eso, y aunque Elric insiste, no lo consigue. Pero Elric le propone no hacer que se comporte de forma linda por 3 días, y como aún no acepta, le dice por 5 días, y al final lo aceptó. Desde ya le dice que con el sello que tiene actualmente no podrá ganarle al rey de las montañas. Sin embargo, hay otra forma. Se dirige a la batalla y recuerda de las cosas que le dijo Mephisto. Uno de ellos es que hay varios sellos, comunes, avanzados, preciosos, únicos y míticos, todos según su rareza. Y también hay nivel de logro que lleva a varios niveles de poder. El sello que obtuvo, que es crueldad, su rareza es precioso, pero su nivel de logro es de 1 estrella. Y el sello del rey de la montaña del hielo es de 10 estrellas, por lo que tiene 2 opciones: elevar su nivel de logro a 10 estrellas o ascender a rango único. Su nivel de logro antes de derrotarlos es de 1 estrella, y al final logró encontrarse con el rey de la montaña de hielo, y ahora tiene 2 estrellas, y no sabe por qué, pero no consiguió subir más, y para aumentar ahora debe de enfrentarse a él, pero lo que está delante es absurdamente más poderoso que él, pero aún así motivado se alienta a sí mismo, dando por hecho que lo va a conseguir, y bueno, en un ataque que ni lo vio en un instante, murió. Algo que evidentemente lo hace pensar, mientras Mephisto le dice que debe de abandonar. Y en eso se dio cuenta de algo, y es que el rey de la montaña de hielo en realidad es una mujer, y por la expresión de Mephisto tiene razón, por lo que hubo algo entre ellos dos. Lo que hará ahora es seguir insistiendo hasta que en algún momento lo consiga, y después de innumerables intentos y que innumerables veces muriera, llegó en un momento que pudo verla, y poco a poco se va acercando más, y continuará superándolo, y seguirá absorbiendo cada hábito o acción que ella haga, hasta el punto de robarle todo. Otto, mientras observa y verlo morir muchas veces, entendería que su ego se derrumbe, pero al verlo sonreír se tranquiliza. Elric es alguien que nunca más aparecerá en esa familia. Es un lunático desquiciado. Y ahora ha alcanzado las 3 estrellas, y aunque sea más fuerte, ella continúa superándolo por mucho. Robar no le está bastando, debe de encontrar otra manera, y por eso decide convertirse en ella. Su sello brilla y lo lleva a otro lugar. Y ahora ve a Mephisto, quien quiere que demuestre si es digno para ser parte de la raza demoníaca. Eso se lo decía al rey de la montaña.
Nuevamente su sello brilla y lo lleva a otro lugar, donde ahora la cordillera les pertenece a los Yeti. Sin embargo, eso no era suficiente para ella. Quería obtener la antigua gloria de su gente, y por eso fueron a combatir y mataron humanos, demonios y todo lo que se cruzaba delante de ellos. Y nuevamente se reunió con Mefisto y consiguió ser parte de la raza de los demonios. Sin embargo, su codicia fue más allá y quería ser el rey demonio. Pero Mefisto le mostró la diferencia de poder y no tuvo más que aceptar esa derrota. Aún así no se detuvo y continuó para engrandecer su nombre y evolucionar su sello, y consiguió dar un gran paso, un paso que sería de gran ayuda para que Mefisto le diera su reconocimiento. Pero se topó con un muro que nunca antes había visto. Fueron masacrados por ese ejército, y ella vio la desesperación de su gente, quienes no querían morir. Pero no quiere regresar sin nada, y continúa incentivando a sus compañeros a luchar, y en un instante su ejército fue aniquilado por Otto. Después de perder esa guerra, fueron perseguidos por los humanos hasta llegar a la montaña de hielo. Elric vio en ella lo mismo que él tanto anhela. Sin importar la situación, siempre se levantó para que los suyos reclamen la gloria perdida. Ese es un gran deber. Después de ese día, Otto se instaló en la montaña para vigilar al rey, y después de innumerables batallas entre ellos, llegaron a respetarse y pasaron mucho tiempo juntos. Pero aún así, ella insistió en lo mismo, y por eso se convirtió en un monstruo, y quien le dio fin a su vida fue Otto. Elric, mientras veía eso, dormía y se despertó por el rey de la montaña, quien está sorprendido por su poder. Consiguió borrar parte de su poder y cortarle su brazo. Y Elric se disculpa por lo de su brazo, pero eso a ella no le agrada. No le importa si pierde su poder o su ambición, es un rey que lidera su raza y no aceptará piedad de su enemigo. Llegó el final de la batalla, donde ella se disculpará con su pueblo y honrará sus sacrificios, y le hubiese encantado ser feliz y estar con la gente que amaba. Ahora la energía demoníaca la toma y no es más ella, y Elric se prepara para devorar al ser más fuerte entre los Yeti, y la respetará usando todo su poder, aunque en realidad si no lo usara igualmente perdería. Nuevamente empiezan y por un rato cruzan sus armas. Y a Elric, aunque esa batalla está su vida en juego, siente que es muy divertido. Y eso es porque está sintiendo los días de felicidad cuando ella pasó con Otto. Y como último golpe usa el arte secreto del rey de la montaña, para así poder derrotarla. A lo que ella está muy agradecida con él. Y así finaliza la primera misión. Y aquí finaliza el video. Como siempre, si es apoyado el manga, yo continúo trayendo los siguientes capítulos. Y hay muchos capítulos de este manga, de verdad hay muchos. Hay más de 100 para que ustedes tengan una idea. Por eso, si es apoyado y les gustan, yo sigo trayendo al canal. Sin nada más que decir, muchas gracias por ver.